bienvenidos a este nuevo Campo Líder, esta vez desde el sur de Santa Fe, una vez más en formato virtual, adaptándonos a esta nueva realidad, cuidándonos y tratando de hacer lo que hay que hacer para preservarnos y cuidarnos. Vamos a estar en el día de hoy junto a La Dichosa, distribuidor de la red Redín, la red integrada de Nidera, desde el sur de Santa Fe, compartiendo una jornada bastante intensa. Vamos a tener varios temas para conversar y esperamos que sea muy productivo para todos. Un año muy particular desde lo climático, sin duda, un año con las lluvias que no han venido de acuerdo a lo esperado, que han sido medio escasas. Un año también particular desde lo económico, sin duda, y desde lo político también. Estamos en un año de elecciones y bueno, estamos próximos al momento de toma de decisiones, ya estamos con la cosecha muy encima y pronto vamos a estar tomando las decisiones para los próximos cultivos. Es por eso que va a venir muy bien poder repasar varios aspectos, no solo que tienen que ver con lo agronómico, sino también con un contexto en donde estamos inmersos. Les cuento que en este encuentro vamos a tener 3 bloques. Vamos a hablar de trigo, vamos a hablar de maíz y vamos a hablar de soja. Vamos a hablar junto a Ricky Ollúa, responsable de extensión de Nidera en la zona sur, aspectos de manejo de cultivo, aspectos de recomendaciones y sin duda hablar también de genética, de híbridos y de variedades para poder hacer un repaso y poder tener una elección en nuestra campaña. En otros bloques también, en cada uno de esos bloques de estos cultivos, vamos a estar abordando temas que tienen que ver con coyuntura, mercados y perspectivas. Y para eso vamos a estar compartiendo esta jornada junto a Enrique Ericé, presidente de Novitas, muy conocido seguramente por todos ustedes. Como hacemos habitualmente, vamos a estar recibiendo sus preguntas, y no solo las preguntas, sino comentarios o aportes que ustedes tengan del otro lado, aprovechando la virtualidad, pero con toda la tecnología que nos brinda poder estar en contacto a través de un chat. Así que preguntas o comentarios que nos quieran ir haciendo, bienvenidos, los vamos a ir recibiendo y gestionando las preguntas en la medida que vayan saliendo. Sin más, lo que quiero pasar a presentar es a Guillermo del Pupo, que va a estar desde las oficinas de La Dichosa en Santa Teresa, presentándonos y dándole las bienvenidas. Así que, sin más, adelante Guillermo, vamos con vos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Buen día para toda la audiencia. Veo que tenemos ya 1.500 productores conectados a esta altura de la mañana, así que éxito total, perfecto. Bueno, comparto con vos en cuanto a la complejidad que hoy nos está sometiendo la producción agropecuaria, ¿no? En donde yo la divido en 4 aspectos claves. Sin duda, la primera es la producción. Hoy tenés que tener un ingeniero a cargo o tenés que tener un médico de cabecera, como digo yo, para confiar con todo el problema, la problemática de malezas resistentes, con toda la complejidad que nos está exigiendo el clima para producir. Y el punto número 2 va netamente acoplado al operativo para llegar a esa producción que te exige, que el sistema te exige para que sea rentable. Y hoy, sin duda, también el punto número 3, que necesitas ser medio analista financiero, y el punto número 4, medio contador. Con lo cual, el sistema de producción cada vez se está profesionalizando de una manera que nos está estresando año tras año cada vez más, y eso se sigue complejizando, como decíamos recién, con lo político, con lo pandémico, con cosas extras que bueno, que no queda otra que estar capacitado para enfrentarlo. Excelente, excelente, Guillermo. Buenísimo, gracias por tus palabras de bienvenida. Buenísimo que estés me dijeron que estás no solo en Santa Teresa, sino que también están conectados desde Alcorta. Ustedes me contaban que tienen una sucursal también en Alcorta, así que... Sí, rápidamente te cuento cómo es el equipo. La Dichosa está conformada por Guillermo del Pupo, que me habla, Guillermo Fucci, que es mi socio y aliado del día 1, y tenemos una sucursal en Alcorta desde el 2014 con Aníbal Francesconi. Somos 3 socios encarando este proyecto. Y nos acompaña también 2 técnicos más, que son Santiago Surbrigen en
la zona este, noreste, y Ariel Galindo más para el oeste, más para el norte. Excelente. Ese es el O sea, equipo todo un que equipo tiene de la dichosa, y todos nos coordina Agustina Vicente, que es la zonal de Nidera, que la verdad que no se nos vaya nunca. un lujo contar con Agustina también. Bien, que nos acompañe, sé que está conectada en un día muy, muy particular, con varios compromisos, pero sé que nos está acompañando. Guillermo, excelente. Vamos entonces a pasar al espacio de trigo que teníamos previsto. Venimos de una campaña dura para el cultivo. El año pasado fue un año difícil, los rindes estuvieron bastante acotados. Y bueno, tuvo impacto también, seguramente, como hemos visto con vos días atrás cuando recorrimos ahí los lotes en Santa Teresa, veíamos que había de todo. Vos me contabas que había distintos escenarios dependiendo de las tecnologías aplicadas, dependiendo de los antecesores. Entonces, bueno, un año también bueno para ver eso, ¿no? El impacto en las rotaciones y cómo, bueno, manejar eso. Así que, bueno, vamos si bien todavía falta para las decisiones del cultivo de trigo, hay una intención, me contabas vos, hay un año con ganas de sembrar trigo, creo que también el contexto da como para tenerlo en cuenta, siempre y cuando tengamos buena recarga en el perfil. Vamos a dar paso entonces al bloque de trigo, vamos a estar escuchando a Ricky Ushua que nos cuente un poco el panorama varietal y sin duda de la mano del panorama varietal que nos esté presentando algunas pautas de manejo para tener en cuenta en este próximo año en esta nueva campaña triguera. Adelante, Ricky. Bueno, gracias Martín, gracias Guille, bueno, a todos los que están conectados del otro lado. Como decían, ha sido una jornada muy particular, ¿no? Desde el COVID y la distancia, y tratamos de acercarnos de la mejor manera, hasta inclusive los aspectos climáticos bueno, que mencionaba Guille, para poder producir esta campaña, ¿no? Así que un poco el foco que vamos a estar hablando hoy va a ser hacia eso, ¿no? Cómo tratar de liderar, como dice ahí, una campaña problemática, ¿no? De los aspectos climáticos, y tratando de apoyarlo con todos los conocimientos que nosotros les otorgamos. Ahora, como decía Martín, nosotros vamos a hacer un bloquecito de trigo, ¿no? Para que ya se viene la campaña. Todavía no arrancamos la cosecha y ya estamos pensando en lo que se viene de siembra de trigo, ¿eh? Así que un poquito la idea era acercarles y mostrarles qué tenemos nosotros como oferta. Vamos a hacer foco, este es todo el portfolio que tenemos dentro de Niera, que vamos a estar haciendo foco sobre todo en lo que es el 550, que es un lanzamiento de la campaña pasada, y el 620, que seguramente ya lo vienen conociendo, como dos alternativas para la región. Primero, para 550, sepan que es un ciclo corto, que no requiere vernalización. Es un material que la verdad que se adapta muy bien a lo que sería la zona, y sobre todo cuando pensamos en los tipos de ambiente en el cual barre, va desde el posicionamiento desde un ambiente de media-baja hacia un ambiente de alta. Por ser el ciclo corto, el posicionamiento iría para la zona pensando en siembras a partir de un 20 de junio en adelante, hasta inclusive barriendo todo julio entra muy bien. ¿Por qué salimos con este material en el 2020? Primero, bueno, por una cuestión de rendimiento, ¿no? Siempre que nosotros avanzamos materiales, lo hacemos en base a potenciales de rendimiento, y también, sobre todo, el perfil sanitario, que no hay que dejar de descuidar, y es muy importante en trigo, ¿no? Cuando lo comparamos con un material susceptible, que podemos ver en este mapa acá, hacia roya de tallo, el 550 tiene, la verdad que un comportamiento impecable. Después, cuando lo hacemos lo mismo para lo que es roya amarilla, 550 versus un competidor, acá ven el mapa, digamos, de calor, que tenemos todos los ensayos posicionados de ambientes trigueros, y también estuvimos escaneando roya amarilla para diversas campañas. Vemos que el comportamiento del 550 es excelente versus un competidor de mercado para el segmento de ciclo corto. Otro tema interesante para este material es que, si bien es un grupo 2, por otro lado, lo que vemos es que cuando hacemos un análisis de proteína contra todos los grupos 2 que participan en el ensayo, está 0,2% arriba. Y ni hablar cuando hablamos de características ribológicas, como puede ser el W, también estamos 22 puntitos arriba, que es muy importante, si quieren, a la hora de comercializar este material. Entonces, para resumir, es un ciclo corto de altísimo potencial de rendimiento. Barremos ambientes, como decíamos, desde media baja hacia alta,
y la verdad que es una alternativa súper interesante, sobre todo por rendimiento y a su vez pensando en todas las características de sanidad que tiene. Para ir a 620, que nos metemos en un ciclo más intermedio, estaríamos adelantando la fecha de siembra, estamos hablando de un intermedio que requiere vernalización, y por la estabilidad que tiene el material podemos barrer ambientes desde baja hacia inclusive alta, en toda esta región que es una alternativa muy muy buena y superadora a lo que tenemos hoy en el mercado. En cuanto a lo que sería la capacidad de macollaje es media, el porte es semidirecto, como dice ahí, y la verdad que es un material que seguramente lo vienen conociendo y principalmente por potenciales de rendimiento, que sabemos que la campaña pasada anduvo muy muy bien, y a su vez, apoyándonos en eso, toda la característica impecable que tiene sanitaria. Fíjense, arroya de tallo lo mismo, versus un material susceptible, la verdad que es espectacular, no se le ven pústulas. Lo mismo para arroya amarilla, que se viene repitiendo año a año, cuando lo comparamos con materiales susceptibles. Vemos que el 620 tiene una performance excelente a muy buena. Y lo mismo para el resto de todas las características o enfermedades que podría llegar a haber, tiene la verdad que un comportamiento destacado. Yendo a calidad, con respecto de vuelta a proteína, siendo un grupo 2, no es que se cae el nivel de proteico, sino que lo mantiene con respecto a la media ambiental. Y lo mismo para lo que serían los puntos de W, está, digamos, marcando la media ambiental, que se caracteriza, es interesante para lo que es un grupo 2. Y este cuadrito que es súper interesante, cuando lo comparamos con un competidor de mercado, vemos que construye más proteína. No solamente construye rendimiento, como lo podemos ver acá, tiene más rendimiento con el competidor del mercado, sino que a su vez ese rendimiento lo acompaña con un mayor porcentaje de proteína. Entonces, el componente final, si quieren, de kilos de proteína por hectárea es mayor que un competidor, ¿no es cierto? Lo importante a esto, como es un material que genera rendimiento, por ser un grupo 2 y de alto potencial, como dice acá, tenemos que acompañar ese rendimiento justamente con un paquete, digamos, tecnológico interesante, ¿no es cierto? Hay que acompañarlo con nitrógeno. Si nosotros construimos rendimiento sin acompañarlo con nitrógeno, es muy probable que estos niveles de proteína se caigan por efecto de dilución. Y bueno, para ir terminando, sepan que es un intermedio, como decíamos, que requiere vernalización y ya lo vienen validando año a año por rendimiento, por aspectos sanitarios, que barre toda la gama ambiental que tenemos en la zona y a su vez es, como veíamos en cuestiones de características reológicas y proteicas, la verdad que se mantiene, es muy bueno y lo tenemos que acompañar, como decíamos, con proteína, con nitrógeno para mantener esos niveles de proteína en esos altísimos potenciales de rendimiento que genera. Así que bueno, acá terminamos el bloque de trigo, así que le doy paso a Martín. Ricky, como recién te comentaba, estuvimos la otra vuelta conversando con con Guillermo del Pupo, conversando al respecto del tema del 620 y sus fechas de siembra. Primer pregunta entonces concreta es, ¿qué fechas de siembra vos plantearías para la zona de Alcorta, para la zona de Santa Teresa del 620? Perfecto. Sí, como lo mostrábamos recién, es un material que requiere vernalización, ¿no es cierto? Si bien tiene requerimientos muy bajos con respecto a lo que sería materiales como un 802, por ejemplo, un 750, por esa característica está bueno ubicar la fecha de siembra lo más temprano posible. Dentro de la óptima, si querés, para la zona, a partir del 20, te diría 20-25 de mayo, hasta 20 de junio anda perfecto, entra muy bien. Pero siempre teniendo en cuenta que está bueno meterlo en esas fechas más tempranitas, si querés, enfocado en junio, un trigo bien intermedio como para que agarre todas las condiciones, digamos, durante el llenado. Excelente, Ricky, excelente. Sí, y otro tema importante que vos hablabas, que siempre recuerdo desde que cuando introdujimos los baguettes al mercado, ya hace bastantes años atrás, que hablábamos siempre de esto, ¿no? De que tiene que haber un manejo integrado, es decir, la genética es una pata fuertísima y muy importante, pero tiene que estar apoyada en el tema de nutrición, en el tema de protección, para poder expresar, para que el cultivo exprese, si las condiciones se dan, que exprese ese rendimiento, ¿no? Y también hablábamos con Guillermo del Pupo en el tema de las mezclas, el tema de la nutrición balanceada, y bueno,
varias otras cuestiones que no son el tema del día de hoy, pero aprovechando la oportunidad para mencionar que la Dichosa son expertos, trabajan con una empresa muy importante de fertilizantes, con lo cual también este manejo integrado lo pueden brindar seguramente con toda profesionalidad. Bien, vamos a continuar entonces haciendo esta dinámica que les planteábamos al inicio. Vimos genética para el cultivo de trigo y vamos a pasar a temas más de contexto, más amplios, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a invitar al licenciado Enrique Ericé, un amigo, un placer, Enrique, tenerte hoy con nosotros. Enrique es presidente de la consultora Novitas, muy conocido para todos ustedes. Y como decía Martín, vamos a hablar un poco del desafío global y la visión estructural. Yo creo que estamos viviendo un año muy particular, un año bisagra en el negocio agropecuario a nivel global, y por eso entiendo que es necesario hablar del desafío que nos presenta el mundo y la visión estructural que yo veo del mercado. Ahí está. Cuando vemos el desafío global, les cuento lo que está pasando a nivel mundial. Como ustedes ven en esa curva, la demanda viene creciendo hace muchos años y acelera en el 2007, la curva de arriba, y hasta acá el mundo pudo acompañar el crecimiento de la demanda de alimentos y por lo tanto de granos, subiendo los rindes, como ustedes pueden ver, sin necesidad de aumentar el área. Ya hace 7, 8 años atrás, 10 años atrás, se acelera la demanda, liderada por los países asiáticos y por China. Entonces al mundo se le presenta un desafío, hay que crecer en rindes y en superficie. Entonces la respuesta es muy fácil, si el mundo quiere que los rindes sean mejores, hay que hacer inversiones en productos resistentes a distintos avatares climáticos, y eso implica mucha plata. Y también hay que aumentar la superficie, que tampoco es sencillo, con lo cual podemos aumentar la superficie en el mundo, ahora lo vamos a ver, y a dónde. Y podemos aumentar los rindes, sí, pero para eso es evidente que necesitan mejores precios. Esta es mi visión conceptual. Ahora, luego de 18 viajes que hemos hecho con Novitas por todo el mundo, les digo algunas certezas que yo tengo. Los países de la ex Unión Soviética van a aumentar la producción. Rusia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, todo eso que terminan con TAN, más Letonia, Estonia, van a aumentar la producción, tienen posibilidades, tienen área para crecer, y Brasil es el país con mayor posibilidades de crecer. Brasil para nosotros es una pesadilla, entre comillas, ¿no? Algunas dudas que tenemos es si África es una amenaza. África es una amenaza para muchos, pero yo tengo mi propia visión de África. Digo, creo que África puede crecer, tiene superficie para crecer, pero primero tienen que resolver algunos problemas fundamentales, no de estructura, sino de, digamos, que haya posibilidades de subsistir en África, porque la amenaza, hemos visto campos en África que lo vamos a mostrar, donde la seguridad física, ¿no? La seguridad jurídica es muy importante. Los países que están con signo de interrogación, que la pregunta es si pueden crecer o no, hay países donde hay dudas respecto de si pueden crecer o no. Por ejemplo, Zambia, hablábamos de África recién, esta foto la saqué yo en Zambia. Yo pocas veces he visto trigo de 10.000 kilos por hectárea como vi en Zambia, pero en Zambia, digamos, y hay campos con riego, fíjense, y hay agua de arroyo, o sea, de fácil extracción, y los campos en Zambia valen $3.000 para ponerle riego, $3.000 para desmontar por hectárea, estoy hablando, y después te dan los campos a 20 años a $3 por hectárea por año, con lo cual, pero el tema es que el campo ese que ustedes están viendo ahí en esa foto se estaba rodeado por un alambrado olímpico de 7 metros de altura, electrificado, porque a 10 kilómetros están las tribus, o sea, la seguridad física es el problema, más que la seguridad jurídica. La India es el otro país que muchos se plantean la hipótesis de si puede crecer. Esa foto también la saqué yo. La India tiene superficie agrícola, pero los campos son arena. Y las personas que nos mostraban los campos dicen, bueno, Enrique, son 1000 años de agricultura, los campos son arena. Y los que sí pueden crecer son la ex Unión Soviética, y hay fotos sacadas por nosotros también, de campos de Rusia, a la derecha abajo Ucrania. Son campos que pueden crecer, pero tienen una limitante. Primero, digamos, el clima, que no es todo lo que debiera, no acompaña a los cultivos, sobre todo cuanto más uno se aleja del Mar Negro, del sur. Y después, la situación jurídica
digamos, las famosas mafias chinas, mafias rusas existen y eso limita un poco el crecimiento productivo. Y el país que sí puede crecer y está creciendo es Brasil. Brasil es, como decíamos nosotros, entre comillas, jorobando, es una pesadilla. Esta es la famosa postal del Mato Grosso. Abajo ves una foto de ustedes del 19 de febrero del 2019, que estamos un grupo que visitamos el Mato Grosso, de 30 y pico de personas, y atrás hay un maíz de segunda sembrado arriba de la soja. Y fíjense, 2 metros de altura. Y la maquinaria que ustedes ven arriba es Brasil sigue creciendo y con estos precios el crecimiento de Brasil es un hecho. Brasil es el país con mayor posibilidad de crecimiento y que más va a crecer. Ahora, cuando la gente dice Brasil está desmontando el Amazonas, eso es mentira. Ahí ven ustedes en la placa que el 7% de la superficie de Brasil se destina a agricultura, nada más que el 7%. O sea, vegetación natural, que involucra al Amazonas, es más del 65% del territorio. Conclusión, se puede crecer, se puede aumentar el área agrícola, pero depende de los precios. Y por eso estamos hablando de esto hoy. Porque los precios han cambiado. ¿Y cuál es la visión estructural que yo veo hoy? Primero, ustedes tienen que saber, como productores argentinos, que Argentina tiene una estructuralidad exportadora única en el mundo. Fíjense, como dice la placa, nosotros exportamos más del 70% del trigo y del maíz que producimos, el 84% de la soja y más del 50% del girasol. Esta particularidad no la tiene ningún país del mundo. Nadie exporta tan alta proporción de su producción como nosotros. Por eso es que estamos mirando Chicago permanentemente. Dependemos de los mercados internacionales. El consumo interno no juega. Exportamos casi el 80% de la producción de granos. Ahora, cuando uno mira al mundo, esta imagen es muy particular. Ahí en inglés lo que dice es que dentro de ese círculo hay más gente que afuera de él. Y dejando afuera del círculo, como ustedes se darán cuenta, todo América, América del Norte, América del Sur, estoy dejando afuera África, Europa, Rusia, Medio Oriente, Oceanía. Ese círculo involucra a China, la India y todos los países del sudeste asiático. Y ahí hay más gente viviendo fuera más gente que afuera. Es decir, la realidad es, esto nos está dando un mensaje. Y cuando uno mira las tierras cultivables que hay en el mundo, esta imagen es de la Universidad de Iowa, fíjense que hay, por supuesto en la Patagonia no se puede sembrar, en las rocallosas en Estados Unidos tampoco, en el desierto de Sahara tampoco, en la Siberia tampoco, Australia es 80% desierto, pero todo lo que está pintado de algún color son campos agrícolas. Pero hay mejores y peores. Los mejores campos son los que están en verdecito claro, que son el cinturón sojero maicero americano, la pampa húmeda argentina y Ucrania y el sur de Rusia sobre el Mar Negro. Ahí están los mejores campos del mundo. Entonces, ¿qué pasa con China, que es la aspiradora mundial de alimentos y este año nos sorprendió, ahora importando no solamente soja en gran escala, sino maíz, cebada, sorgo y hasta trigo? Y que China, al país al cual visitamos 4 veces, fue la primera misión empresarial a China, fue la nuestra en el 2004, hace ya unos cuantos años. Fíjense que China tiene una superficie de 120 millones de hectáreas y no puede crecer. Es más, tiene que reemplazar las tierras de Heilongjiang, de la Manchuria, en la provincia de Heilongjiang y Jilin, al noreste de China, por sembrar en el desierto. No es lo mismo. Así que cuando ustedes vean esa foto de que China está aumentando la producción en el desierto, es porque están quitando las mejores tierras agrícolas para urbanizar y hacer fábricas. Los chinos deben pensar, te vendo computadoras, te compro soja. Son chinos, no son tontos, está claro, ¿no? Así que, y hace 3 años yo decían las charlas, y muchos de ustedes han escuchado, que China define el mercado granario como una cuestión geopolítica. Bueno, este año eso quedó claramente demostrado. Por eso, cuando yo decía, de un lado estaba Trump, cuando asumió, ¿se acuerdan?, construyendo un muro para dividir Estados Unidos de México y dándole las espaldas a Latinoamérica, el amigo Xi Jinping está construyendo un puente y viene con el changuito buscando comida a Sudamérica con los bolsillos llenos de dólares. Esta es la foto actual. China tiene en la mira a Sudamérica y está tratando de involucrarse en Brasil, en muchos países de Sudamérica. En la Argentina se ha tomado un pequeño impas por la cuestión política, me consta, y lo tengo muy claro. Pero esta es la situación del mundo. Y además hay que tener cuidado y ser conscientes, yo no sé si hay conciencia total, de que estamos ante un cambio de hegemonía en el siglo XXI. Estados Unidos ha sido
durante el siglo XX, el país hegemónico, líder mundial, China va camino a superarlo. Y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, que dicen que en 3 años más, esto por supuesto siempre es discutible, China va a ser la primera potencia mundial, pero este cuadro no solamente me está diciendo ese dato, que superaría a Estados Unidos, sino que si ustedes prestan atención, de los 10 países más grandes del mundo, 4 van a estar en Asia. O sea, acá estamos viendo no solamente una lucha por liderazgo entre Estados Unidos y China, sino un cambio del eje más importante del mundo a los países asiáticos, que para nosotros, que somos un país productor de alimentos, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque China y otros 14 países, los 10 países que involucran al grupo ASEAN, que es el sudeste asiático, a lo cual visitamos también oportunamente, que son Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Singapur, más Japón y Corea del Sur, más Australia y Nueva Zelanda, han decidido hacer el bloque regional más grande del mundo, que tiene el 30% del PBI. ¿Y cuál es la buena noticia para nosotros, los argentinos? Que todos los países son, sacando Australia, que es excedentario en carnes y trigo y cebada, y Nueva Zelanda en lechería, el resto son todos países deficitarios en alimentos. Y si crece el PBI, y crece el PBI per cápita, que es el objetivo de formar este bloque regional, eso va a generar mejores hábitos de consumo y mayor demanda de alimentos. Esta es la buena noticia. Con lo cual, y además, la gente de Goldman Sachs, que es uno de los fondos de inversión más, esto es una buena noticia para plantear en este año tan difícil como marcaba Martín, ¿no? La gente de Goldman Sachs dice que está en nacimiento un nuevo superciclo de los commodities. Interesante, ¿no? No se refiere solamente al trigo, maíz y soja, se refiere al petróleo, al cobre, el oro, la plata, pero esta es la visión que esta gente tiene. Así que, y para terminar, vamos al caso particular del trigo, ya que estamos en el bloque de trigo. En el trigo, ustedes tienen que entender que el 50% de la demanda mundial está en el norte de África, Medio Oriente, y ahí arriba está la Unión Europea con tremendos subsidios al trigo, y Rusia, Ucrania, que producen suficiente como para abastecer a esa demanda del norte de África, Medio Oriente. Nosotros vamos lejos. Después está el 33% de la demanda mundial está en el sudeste asiático, y enfrente está Australia, y por el Pacífico llegan Estados Unidos y Canadá, que les alcanza para abastecer esa demanda. Con lo cual nosotros nos complica llegar al norte de África o al sudeste asiático. Este año le vendimos trigo a Indonesia, le vendimos trigo a Vietnam, porque Australia tuvo un fracaso productivo los últimos 2 años. Este año ya no. Con lo cual hay que tener cuidado, porque el trigo es un grano muy político, y hay que ser conscientes de que el 12% de la demanda mundial está en Sudamérica, y el único país que nos compra trigo en Sudamérica en buena escala es Brasil. Chile le compra más trigo a Estados Unidos que a nosotros, Perú lo mismo, Colombia lo mismo, Bolivia lo mismo. Es decir, en algo estamos fallando en cuanto a políticas estructurales. Y después les doy como último dato, para terminar el bloque, cómo ha ido cambiando la estructura del mercado desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Rusia era el 5º productor mundial, exportador mundial, y pasó a ser el primer exportador mundial cómodamente en 4 campañas. Esto lo mostramos en el Congreso a Todo Trigo oportunamente. Rusia hoy es el principal exportador mundial de trigo y superó al segundo por un 50%. Esto es un desafío para nosotros. Fíjese que Argentina está en el 6º puesto. Como exportadores somos, no somos tan determinantes como nosotros creemos. Ahora, la buena noticia es que la contracara de esta realidad es lo que está pasando del lado de la demanda. Fíjense, Indonesia, 8º puesto, como fue creciendo como importador de trigo hasta ubicarse cómodamente en el 2º puesto, y ahora aparece Bangladesh, la gente no sabe ni dónde queda Bangladesh, o aparece Filipinas, aparecen los países asiáticos. ¿Cuál es la buena novedad? Para terminar con este bloque estructural vinculado con el trigo, que los países del sudeste asiático empiezan a cambiar su dieta y mutan del arroz al pan. Esto es una buena noticia para el trigo. Bueno, ahí le vendimos trigo a Indonesia este año, sí, es cierto, pero no estaba Australia, o sea que cuidado con el mercado de trigo. Estamos lejos de los centros de consumo y además es el producto más político que hay en el mundo. Listo, Martín. Enrique, un placer escucharte. Sin duda hay un mar de oportunidades, ¿no?, en el mundo con todo esto que vos contabas.
apasionante escuchar cómo se mueve, cómo se ha movido, cómo ha evolucionado tanto la producción como la demanda a nivel mundial. Así que ojalá podamos capturar parte de esto, ¿no? De que el mundo nos ofrece, y si pudiéramos subirnos a este tren de demandas en lo que principalmente produce Argentina, que son productos de origen agropecuario, realmente podría cambiar muchísimas cosas, ¿no? Ojalá que podamos capturar parte de esta oportunidad. Enrique, tenemos una pregunta que nos dice, en realidad es un comentario más que una pregunta, te la comparto, dice: los stocks mundiales no son preocupantes. ¿Por qué esto no es suficiente para moderar las subas de precios a las cuales vos mencionabas? Buena pregunta. Los stocks mundiales de trigo, para que sepan, son los más altos de la historia. Entonces, ¿cómo se explica que el trigo haya subido de la forma que subió? Y porque los países exportadores de trigo, ¿quiénes son? La mayoría tuvieron problemas. El único que tuvo un buen año fue Australia. Argentina tuvo una caída de 4 millones respecto de la cosecha originalmente prevista, por razones climáticas. Estados Unidos tuvo problemas. Rusia cerró el mercado, sépanlo. El principal exportador mundial tiene cerrado el mercado de trigo y puso retenciones al trigo, atento. No se olviden que el ídolo de Cristina es Putin. En este momento hay retenciones para trigo en Rusia. Ucrania tuvo problemas, Francia tuvo problemas. Es decir, esto demuestra que los stocks mundiales hay que saber cuántos son. Son los mejores del mundo, pero hay que ver quiénes son los que los tienen. Los países exportadores tienen poco trigo. Esa es la respuesta. Excelente, Enrique, excelente. Bien, les recordamos a todos los que nos están viendo desde el otro lado que cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo, independientemente del orden de las presentaciones que les vamos haciendo, y luego al final vamos a tratar de responder todas las dudas o aportes que ustedes nos hagan. Excelente, buenísimo. Llegó el momento entonces de pasar a hablar de maíz, hablar de genética, hablar de manejo, hablar de pautas de tecnología. Vamos a volver a Ricky Ollúa, responsable de desarrollo de Nidera en la zona sur, para conversar de estos temas y abordar todo lo que podemos tener en cuenta para el cultivo de maíz en esta próxima campaña. Adelante, Ricardo. Bueno, dale, gracias, Martín. Bueno, como dice ahí, es un desafío, ¿no? Todo lo que tenemos por delante y pensando en lo que fue la campaña, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿siembra tardía es una solución para bajar el riesgo climático? Entonces, un poco la propuesta que tenemos nosotros es hacer un poquito un análisis de la tardía en la región templada, qué variables climáticas están asociadas, y el riesgo asociado por esas variables, y después qué herramientas tenemos nosotros, ¿no? O qué le aportamos nosotros desde Nidera con el portfolio superador y sobre todo pensando en manejo, ¿no? Entonces, un poco pensando, ¿no es cierto?, haciendo un análisis climático, esto es para la localidad de Pergamino, pero se puede asemejar, si quieren, a lo que sea más la región de ahí cercana a la costa del río. ¿Qué es lo que pasa analizando desde el punto de vista de la oferta, con la variabilidad de las lluvias, ¿no? Entonces, nosotros vemos para distintas campañas cómo las lluvias son, digamos, muy difíciles de predecir. Como dice ahí, la ocurrencia, la verdad que de las distintas variables climáticas, sobre todo pensando en lluvia, es muy difícil de predecirlo con buena probabilidad, ¿no es cierto? Entonces vemos que por un lado tenemos una oferta difícil de predecir. Por otro lado, la demanda, eso sí, es bien concreta y está asociado a lo que es un poco la demanda ambiental, ¿no es cierto? Y el foco más importante va a estar cercano a lo que es diciembre-enero. Entonces, a través de esto podemos ver, a través de un balance hídrico, ver dónde sería el componente para el cultivo que más podría llegar a ocurrir situaciones de estrés, ¿no es cierto? Entonces, por una cuestión de demanda y demanda de cultivo, vemos que los picos, digamos, de estrés posibles y estrés hídrico pensando están alrededor de diciembre-enero. Por otro lado, no tenemos que dejar de analizar y ver qué es lo que pasa con los famosos golpes de calor, que es súper importante en maíz, ¿no es cierto? De vuelta pasa lo mismo, alrededor de diciembre-enero tenemos la probabilidad, ¿no es cierto?, de tener mayor cantidad de golpes de calor, que estamos hablando de temperaturas por encima de los 30 a 35 grados centígrados. Entonces, viendo eso, que tenemos variables de difícil predicción, por otro lado, podemos llegar a encarar una campaña, digamos, viendo qué perfil tiene, si es un año con pronóstico niña o pronóstico niño, y un poco analizar cuál es la frecuencia o probabilidad de lluvias, digamos, según cada una de estas variables y según qué campaña estaríamos afrontando. Vemos que como año niño,
obviamente en el trimestre octubre, noviembre y diciembre es con la mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias tenemos, y lo contrario pasa cuando transitamos un año niña, ¿no? Y de vuelta, digamos, cuando volvemos al otoño, pasa lo mismo, o sea, tenemos más frecuencia de lluvias en otoño y año niña, y baja la probabilidad hacia digamos, cuando estamos hablando de año niña. Entonces esta sería una herramienta, pero muchas veces esta herramienta nos falla, o tenemos, como decíamos anteriormente, que poca herramienta o es de difícil predicción. Cuando analizamos datos, digamos, alrededor de 50 años de datos, ¿no es cierto?, a través del riesgo climático que podemos tener para el cultivo de maíz, ¿no es cierto?, alrededor del periodo crítico, pensando en fechas muy tempranas, vemos que el riesgo, obviamente a las fechas tempranas, va a estar posicionando su periodo crítico alrededor de enero. Entonces la verdad que la probabilidad de ocurrencia de estrés ligado a falta de agua es bastante alta, digamos, que lo podemos ver esquematizado con este color amarillo, y cuando vamos retrasando la fecha de siembra vemos que baja la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Viendo todo este bagaje de información que teníamos anteriormente. Nosotros pensamos el maíz o armamos la construcción o encaramos la campaña en términos del periodo crítico, de ubicación del periodo crítico, ¿no es cierto?, en una situación lo más favorable posible. ¿Por qué hacemos eso? Porque básicamente queremos que genere tasas de crecimiento elevadas, que el cultivo esté creciendo, esté llenando, esté formando órganos reproductivos. Obviamente esos órganos reproductivos son los que vamos a estar cosechando, que finalmente va a impactar en rendimiento, ¿no es cierto? Queremos generar número de granos, queremos generar peso en esos granos y queremos generar rendimiento. Es importante tener en cuenta esto que nosotros mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Qué probabilidades tenemos de poder predecir la campaña? Y a su vez tener en cuenta que alrededor de diciembre, enero, tenemos los momentos de mayor demanda ambiental, mayor demanda de cultivo, de agua por supuesto, y a su vez probabilidades de golpe de calor. Por eso, la estrategia de atrasar fecha de siembra, tratar de ubicar este periodo crítico alrededor de febrero es súper importante, porque ahí ya empieza a bajar el riesgo climático por una cuestión de demanda y a su vez por provisión de lluvia, ¿no? Pero vamos a lo que pasó esta campaña, que es súper importante. Veamos qué pasó con respecto a lo que es, digamos, las precipitaciones, que ya vimos que durante todo el ciclo fueron muy bajas, hasta inclusive, fíjense que alrededor de mediados de febrero, hasta inclusive lo que sería la provisión de agua está muy cercana al mínimo histórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un cultivo de maíz? Pensando en tardío, con esta situación, digamos, de que tenemos una demanda ya cercana, o una provisión de agua, perdón, ya cercana al punto de marchitez, estamos hablando de pérdida de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, no solamente tenemos que pensar en atrasar fecha de siembra, sino que tenemos que pensar en una variable más de manejo a su vez para acompañar esto y evitar, digamos, o tratar de levantar los pisos productivos cuando nos pasa esta situación. Entonces vamos a encararlo un poco desde el punto de vista de manejo, pensando en los materiales que tenemos hoy dentro del portfolio, y qué podemos hacer nosotros para tratar de mitigar esa situación que se nos puede llegar a ocurrir. Ya venimos de 2 años consecutivos en tardío, que viene pasando esa situación climática. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la biotecnología y de manejo, ¿no? Entonces, primero, presentarles el 7921, que es un material lanzamiento de este año, de excelente performance, sobre todo para fechas de siembra tardía y también temprana. Es la mejor biotecnología de mercado, que eso nos da estabilidad en el sistema. Es muy importante tener, pensando en tardío también, ¿no es cierto?, eventos víspera y a su vez eventos CL acompañado de ese víspera. Y por otro lado, tiene una amplia adaptabilidad para todos los ambientes productivos, ya sea barriendo desde baja hacia alta, hacia ambientes de alta producción. Es un ciclo 118, tiene un perfil agronómico que es excelente, que eso es fundamental, digamos, sobre todo pensando en un maíz tardío. Y por otro lado, como decíamos, ¿no?, es una tecnología víspera que hoy en día es lo mejor que tenemos en el mercado para protección del lepidóptero, ¿no?, pensando en complejos de cortadoras desde un comienzo de cultivo, como puede ser la Spodoptera, o complejos de Isoca de la espiga, como puede ser el Icoverpa o el Iotis, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando en estadios reproductivos temprano.
Por otro lado, viene también con la tecnología CEL, entonces podemos hacer un uso de Onduity Plus, por ejemplo, en presiembra, que nos da estabilidad y aporta solución a toda problemática de malezas que hoy mencionaba Guille temprano. Y a su vez tenemos una bala de plata, que es poder aplicar glufosinato de amonio dentro del cultivo de maíz para hacer algún rescate, hasta inclusive en esta ventanita B2, B4, ya más adelante no, porque empezamos a tener cierre entre surco, y el target, que es la maleza, empieza a estar más alejado o es más difícil llegarle con el producto. Entonces, desde el punto de vista de manejo, como decíamos hoy, ¿qué podemos hacer para mitigar situaciones de baja, digamos, provisión de agua, ya sea en temprano o en tardío? Entonces, lo podemos hacer desde el punto de vista de pensando en densidades. Si nosotros venimos trabajando todos los años en armar curvas de densidad por portfolio y por ambiente, que es lo que ven acá, y pensando en un ambiente de baja productividad, que es lo que puede pasar en ambientes de 6.000, 8.000 kilos, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es justamente ver qué es lo que hace el material o el comportamiento que tiene a una baja densidad de plantas, ¿no es cierto? Y vemos que tiene una capacidad muy buena de adaptabilidad a esa situación, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros nos equivocamos y sometemos al material a altas densidades en esos ambientes? Lo que hace es sostener rendimiento, ¿no es cierto? Porque es un material de punta. Entonces se adapta también a la alta competencia intraespecífica o entre plantas, y no se cae el rendimiento como lo puede hacer un híbrido, digamos, acá está comparado, por ejemplo, con un 78-22. O sea, es una alternativa muy buena para poder hacer uso en esos ambientes bastante estrictos desde el punto de vista de provisión de agua y de generación de rendimiento. Cuando pasamos a 7761, sabemos que es el líder de mercado para siembras tempranas porque construye potenciales de rendimiento y a su vez también genera una estabilidad muy buena en los ambientes de baja, como dice ahí. Tiene muy buena performance también para siembras tardías, por eso también se puede posicionar en la región. Y a su vez, ahora vamos a ver un poco cómo es el aspecto de las curvas de densidad, pero tiene muy buena adaptabilidad y capacidad de compensar distintas situaciones de densidad. Es un 117, es lo más corto que tenemos hoy en el semillero, en la empresa. También es el deporte medio, digamos, o es el más bajo si quieren dentro del portfolio. Y a su vez también el paquete de perfil sanitario es excelente. Cuando vamos a las densidades, fíjense que las curvas van más hacia la alta en estas situaciones. Ya es un material que ya les habla que se banca altísimas densidades, ¿no es cierto? Y obviamente esto lo va a expresar en situaciones de alto potencial de rendimiento. Pero también es importante saber qué es lo que pasa cuando lo sometemos a bajo stand de densidad, que por ahí puede pasar cuando estamos hablando de una situación de bajo potencial, que podría llegar a ser acá entre los 8.000 y 6.000 kilos. Vemos que tiene una plasticidad fenotípica muy buena, tiene una capacidad de compensar excelente, no se queda, mantiene rendimientos por generación de estructuras reproductivas secundarias, y a su vez, como decíamos, tiene esa particularidad de estabilidad, lo mismo que veíamos en el 79-21, que cuando lo forzamos la máquina, metemos muchos jugadores para jugar un partido en un ambiente de baja, se sostiene el rendimiento, no se cae como lo puede hacer un tipo de espía flex como el 78-22, y sigue generando rendimiento por una cuestión de estabilidad. Ahora, yendo al 78-18 en versión Viptera 3, sabemos que dentro del portfolio es excelente y sobre todo pensando en siembras tardías. También tiene muy buena adaptación a tempranas y siempre está por encima de la media ambiental, pero acompañando, digamos, este material a esas siembras tardías lo acompaña una biotecnología que es excelente, que ya la mencionamos, que es la Viptera 3, sobre todo pensando en la combinación de control de insectos, y también se puede hacer aplicación de glufosinato de amonio dentro del cultivo, como lo veíamos en el 79-21. Ese de madurez 118 relativa, digamos, es unos puntitos más con respecto a lo que veníamos viendo dentro del portfolio, pero siempre es importante destacar todo el aspecto de biotecnología, perfil sanitario y agronómico, que es excelente para este material, y pensándolo obviamente en posicionamiento para siembras tardías, ¿no? Acá en este material lo que vamos a ver es que es un poco más estricto con respecto a las densidades, no es tan plástico como puede ser un 6.1 o un 79-21, ¿no es cierto? Vemos que no se cae el rendimiento como lo hace un 78-22, pero justamente los rangos de densidades en el cual se adapta a estos ambientes es un poco más acotado, ¿no es cierto? Lo mismo cuando lo sometemos a situaciones de alta densidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ser un poquito más criteriosos a la hora de elegir densidades en un 78-18, ¿no es cierto? Obviamente hablamos de rangos de densidades
que son bastante amplios. Yo les tiro los ejemplos bien extremos, ¿no? Pero en esos ejemplos extremos, ahí se destaca 6.1 y 79.21. Y por último, para ir dentro del portfolio con el 7784, es un material que la verdad que tiene una adaptabilidad excelente en todos los ambientes, tanto para siembras tardías como para siembras tempranas. La verdad que tiene un muy buen volumen o equilibrio de ese volumen con respecto a la calidad de la materia seca, por eso también se pide mucho para situación de silo. También pensando en lo que es el precio de la bolsa, anda muy bien para este nicho de mercado. Y por otro lado, lo que se destaca es justamente la estabilidad de este material a diversas situaciones y sobre todo pensando en las densidades. Es un 117, que es exactamente el mismo ciclo, muy parecido a lo que es el 6.1. Acá sí vamos a ver un poquito menos, si quieren, de rango, sobre todo pensando en el perfil sanitario y agronómico, pero siempre hablando de scores muy bajos. ¿Por qué cae un poquito el perfil? Es porque le vamos a empezar a ver un poquito más de roya, contrariamente a lo que vimos anteriormente, que tienen scores, la verdad, que con performance excelentes. Y con respecto a las densidades, tiene un nivel de adaptación y estabilidad muy bueno, que lo podemos ver justamente en los rangos de baja densidad, que la verdad que no se cae el rendimiento como podría pasar con un 78-22, porque justamente genera estructuras reproductivas secundarias y sobre todo pensando en los macollos, hablando de, obviamente, densidades de 20.000, 40.000 plantas. Y por otro lado, en densidades muy altas, cuando nos vamos a 100.000, 120.000 plantas, lo que vemos es que mantiene justamente el rendimiento con respecto a un 78-22, ¿no es cierto? O sea, también tiene esa capacidad de estabilidad que mostrábamos con los otros materiales. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Nosotros mostrábamos que las variables climáticas, uno puede armar estrategias, pero a veces es de difícil predicción, y hay con baja frecuencia, pero hay años en los cuales los tardíos, porque justamente al tratar de ubicar el periodo crítico en una situación de febrero de baja demanda ambiental, si no nos acompañan las lluvias, podemos transitar situaciones de pérdida de rendimiento potencial, y eso ocurre. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportarles desde el punto de vista de manejo para tratar de sortear esa situación, ¿no es cierto? Y acá les pasamos un ejemplo, si bien desde el punto de vista ecofisiológico, está puesto para el 7761, pero es válido para cualquiera de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de analizarlo desde el punto de vista de el número de granos que generamos individualmente por planta en función de la tasa de crecimiento. Acuérdense que la tasa de crecimiento es lo que nosotros decíamos que tenemos que estar o creciendo a la máxima tasa posible individualmente por planta, alrededor del periodo crítico para generar esa potencialidad de rendimiento, ¿no? Entonces, cuando comparamos un híbrido de alta performance, como los que vimos recién, comparado con un híbrido de baja performance, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que salta a la vista? O sea, lo primero que vemos es que tenemos mayores tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Individualmente en el rango, digamos, que yo me estoy moviendo de las tasas, siempre estamos por encima, o sea, ya tiene una performance superior, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver, estos ya son datos bien concretos de un análisis, un ensayo de ecofisiología que hicimos. Al tener mayor tasa de crecimiento, estamos metiendo mayor número de granos individual por espiga que un híbrido de baja adaptabilidad o baja competitividad. El otro punto importante es lo que vemos, la distribución de esos puntos, cómo son, ¿no es cierto? Cuando vemos que los puntos están concentrados para un híbrido de buena adaptabilidad versus uno de baja, fíjense que el de baja se empieza a dispersar los puntos, entonces esto lo que pasa es que, como dice ahí, las tasas de crecimiento individualmente por planta son más heterogéneas. Y eso lo que hace es que haya plantas que crezcan a mayor tasa, como puede pasar acá, y otras que estén creciendo a muy baja tasa. ¿Eso qué pasa concretamente? ¿Cómo lo podemos ver a campo? Bueno, hay plantas que son más grandes, o de espigas más grandes, o una inserción de espigas más pareja, versus otras plantas que están más dominadas, espigas un poco más chicas o reabsorbidas. Y eso lo que nos está diciendo es que tenemos un crecimiento desparejo por la baja adaptabilidad, y por otro lado, esas plantas que crecen más, se está sacando recursos al resto de las plantas, entonces globalmente lo que pasa es que generamos menor número de granos y a su vez una menor capacidad de generación de rendimiento. Entonces, como yo les decía, ¿qué posibilidades tenemos de manejo desde el punto de vista que conocemos nosotros a través de las curvas de densidad? Justamente una manera de sortear esas situaciones de bajo provisión de agua es darle indirectamente agua individualmente por planta justamente a las plantas dentro del cultivo, manejando densidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pasamos de una densidad alta, como vemos acá, hacia una densidad baja, lo que hacemos es justamente generarle
mayor cantidad de tasa de crecimiento individual a cada una de las plantas. Entonces, lo que hacemos es indirectamente tratar de mantener por lo menos el número de granos individualmente por planta y generar rendimiento. ¿Cómo lo vemos de manera práctica? Ya con esto estoy terminando. Este es un ejemplo de un campo en Santa Teresa, que es la región de los chicos de La Dichosa. Fíjense la foto, esta foto fue tomada el 12 de marzo, previo a estas lluvias que ocurrieron ahora. Y esta es una situación de una soja de segunda, y pegado al lado, fíjense un maíz de segunda. Fíjense la característica que estaba. Estas son las plantas cuando mostramos una foto desde el punto de vista, digamos, de las estructuras de hojas de arriba, y fíjense de abajo para mostrar el nivel de reabsorción de las hojas basales, que esto es un indicio de saber si el cultivo está estresado o no. Entonces, ¿cuál fue la clave acá de este maíz? Este es un maíz de segunda, lote de por medio, versus una soja de segunda. Justamente este maíz no está sufriendo como lo está haciendo la soja, porque lo que se hizo acá fue hacer un manejo justamente de densidad de plantas. Acá estamos hablando de un maíz con baja población, con 40.000 plantas por hectárea, y fíjense el nivel de, digamos, de cómo se mantuvo verde el cultivo sin reabsorción, y esto directamente impacta en tasas de crecimiento, porque cada una de las plantas sigue creciendo a máxima tasa, y seguramente cuando cosechemos el rendimiento final va a ser muy superior a que si tuviéramos un maíz de alta población. Así que bueno, ese es un poquito el disparador que les quería mencionar, que les aportamos desde el punto de vista de generación de información que tenemos a través de las curvas de densidad. Y bueno, ya sería todo por parte del bloque de maíz. Te dejo a vos, Martín. Excelente, Ricky, excelente ver la evolución de los indios año tras año, se van superando, y no solo la genética, sino la información disponible para poder manejar cada híbrido de mejor manera, ¿no? Y sin duda la densidad es un gran tema para manejar la sintonía fina del cultivo. Sin duda este año va a permitir ver un montón de comportamientos de materiales y obtener mucha información. Tenemos algunas preguntas, Ricky, para transmitirte. La primera de ellas tiene que ver con el tema de CL que vos mencionaste, y pregunta concretamente, dice, ¿tienen algún ensayo en lotes con problemas de malezas donde contar con CL o con glufosinato como herramienta haya permitido evidenciar mejoras en márgenes? O sea, el impacto que ha tenido la herramienta del glufosinato o la herramienta del CL. Sí. La verdad que venimos trabajando, vos conocés, Martín, hace muchos años con tecnología CL y HCL, desde los viejos materiales que yo conocí, 882, 852, etc. Y desde ahí que venimos trabajando, y la verdad que sabemos, la vamos validando esa tecnología año a año. La verdad que tiene una performance muy buena, y sobre todo uno cuando piensa en tecnología CL y HCL lo hace en punto de vista de gramíneas resistentes, ¿no? Dentro del cultivo de maíz, que a veces es muy difícil de controlar. Así que la verdad que sí, la performance es muy buena, y no solamente hacemos ensayos de performance o de generación de rendimiento en esas situaciones de infestación de malezas, sino también de fitotoxicidad, ¿no es cierto? Por eso a veces los posicionamientos, pero sabemos que la verdad que la tecnología es súper vigente y anda muy bien y genera rendimiento en diversas situaciones. Bien, Ricky, gracias. Otra pregunta que tiene que ver con esto, pero en particular pregunta respecto de la aplicación del glufosinato de amonio en los Intra 3, pregunta respecto a la ventana. ¿Qué ventana sería la posible para utilizar esta herramienta? Sí, la ventana ideal, ahí lo mencionamos rápidamente, pero era de B2 a B4, y es por un tema de posicionamiento y del target, que es la maleza, ¿no es cierto? No es por restricción de cultivo, si querés, sino que la idea es ponerlo ahí por una cuestión de que ya después de B4 en adelante el maíz empieza con un crecimiento acelerado, ¿no es cierto? Se alargan los entrenudos, cierra rápido entre surco, ¿no es cierto? Ni hablar si estamos pensando en un maíz tardío, que la ventana, digamos, en tiempo, en días es mucho más chica. Entonces, tenemos que llegarla a la maleza, y la mejor manera de hacerlo es en esa ventana de B2 a B4. Excelente, Ricky, excelente. Bien, hay algunas preguntas más, pero en honor al tiempo previsto vamos a avanzar. Y en función de esto, agradecerle, bueno, primero a los que nos han mandado sus preguntas o sus comentarios, y animar a los que todavía no lo han hecho. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no dejen de hacerlo, porque enriquece este ámbito que estamos compartiendo. Vamos a volver ahora con Enrique, que me acompaña acá del otro lado del estudio, como les contaba,
para hablar de la coyuntura en la que estamos y qué consideraciones hay que tener en cuenta para los próximos meses. Adelante, Enrique, te escuchamos. Bueno, gracias, Martín. Sí, vamos a tratar de hablar de la coyuntura. Ustedes tienen que tomar, están tomando decisiones y van a tener que tomar decisiones próximas semanas o un mes, tal vez, y qué cultivos van a sembrar el año que viene. Con lo cual, vamos a la coyuntura. En agosto del año pasado comienza lo que yo llamé las compras del vamos por todo por parte de China, algo que veníamos anunciando hace tiempo. Yo soy un fanático de China en el sentido de lo que genera para ustedes como productores de granos y la demanda que está la explosiva de parte de China. Y ahí empieza lo que yo llamo el vamos por todo. Espero que tenemos un problema con... Que además de soja, esta es la sorpresa de este año, China empezó a importar maíz en gran escala, sorgo, ustedes lo saben, el sorgo más caro que el maíz, no es usual, cebada, están formando el mercado de cebada, un mercado dominado por las malterías, un mercado dominado por la cebada forrajera, gracias a China, trigo, en menor medida, incluso aceite de girasol, que es algo totalmente novedoso, y por eso tenemos un mercado de girasol tan explosivo como que está hoy. No solamente por lo de China, sino por fracasos que ha habido en Rusia y Ucrania. Ahora, la voracidad china, como yo digo, relativiza otros factores del mercado y actualizamos la información. En el caso del maíz, para que ustedes se den una idea, el centro del mundo en maíz es Estados Unidos, Chicago queda en Estados Unidos, y Chicago refleja fundamentalmente lo que pasa en Estados Unidos. Y el USDA, que es el informante más calificado que hay a nivel global, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dice que van a exportar en el ciclo 2021 que estamos transitando, estamos exactamente en la mitad, 6 meses y medio, sobre 12, dice que van a exportar 66 millones de toneladas de maíz. Y ya están en el 90%, 92% de las exportaciones de maíz que están programadas para 12 meses y estamos en 6 meses y medio. Esto es absolutamente récord histórico e inusual. Y esta semana, que ahí no está tomada, hay 3 millones de toneladas compradas por China de maíz, con lo cual podríamos decir que ya está agotado prácticamente el excedente exportable de maíz de Estados Unidos. Y ahí está el gráfico, ¿ven? China estuvo durante varios años sin importar maíz. Después, a partir del 2010, tímidamente empieza a importar 3, 5, 7 millones el año pasado, y este año el USDA dice que va a importar 24 millones China. Pasar de 7 a 24 es cambiar la estructura del mercado. Ahora, la gente de Goldman Sachs, que es un banco de inversión tal vez de los más importantes del mundo, si no lo es, dice que no, que China este año va a importar 33 millones y dentro de 2 años va a importar 55 millones de toneladas de maíz. Pasar de 7 a 33 o a 50 ya son palabras mayores. O sea que, atención con el maíz, que yo creo que el maíz le va a pelear el título de vedetta a la soja este año. Ahora, en el caso de la soja, la situación es igual. Estos son los precios FOB de la soja desde agosto del año pasado hasta ahora. Hay 3 países que producen soja en el mundo. Estados Unidos, 120, Brasil, 130 promedio, Argentina, 50, ¿no? Años normales. Y fíjense la suba de precios, sin pulseada. Una suba que fue generada por, como yo le explico, si los chinos hubieran pagado $40 menos, se hubieran llevado la soja igual. ¿Qué necesidad? Esta es una buena pregunta, nadie se la hace. ¿Qué necesidad de subir los precios a estos niveles por parte de China si con $40 menos se hubiera llevado igual la soja? ¿No será que quieren subir los precios en general para que el mundo tenga incentivos para aumentar la producción? Se la dejo picando para después. Ahora, la historia de la soja en Brasil, a hoy, es que Brasil tiene una cosecha que, según la CONAP, va a ser récord, pero hay demoras en la cosecha. Esta imagen y problemas por exceso de lluvias. Esta es la imagen de una culata de un camión en la rejilla de la tolva de recepción de una planta de silos. Abren la compuerta y la soja no cae. Esto es un problema de exceso de humedad, exceso de lluvias. Y la foto esta también. Esta foto es de un productor de Tocantins, que es un estado cercano al Mato Grosso, que muestra el estado de la soja por exceso de lluvias y las pérdidas por caída de las chauchas o pérdida de poroto. Y esta es la imagen del Mato Grosso de hace 10 días atrás.
El 10% de los granos están dañados en el Mato Grosso. O sea, la CONAP, que es el instituto oficial en materia de estimaciones por parte de Brasil, dice que la cosecha va a ser récord. Ahora, yo hablé ayer con Brasil porque me preocupa que esto no esté contabilizado. Y me dicen, bueno, la CONAP tomó los datos al 20 y pico de febrero. Lo que ha pasado en estos 20 días que llevamos de marzo no están tomados y siguió lloviendo. Porque esta es la imagen, este es el pronóstico de ayer. Toda esa zona que está en Colorado es la zona precisamente, no tomen el Amazonas, arriba de Paraguay, ahí está, en esa zona que ustedes ven ahí, esto es el Mato Grosso. Y va a seguir lloviendo. Y la cosecha está atrasada. Y los daños seguirán. Pero aparte les doy un dato que les va a impresionar. Brasil devaluó su moneda el año pasado de una forma brutal. Y Brasil tiene el 4% de inflación anual. Todos mensual, ellos anual. Con lo cual los brasileños no están dolarizados. Venden su cosecha en reales por tonelada. Y les doy un dato. La línea verde, que está reflejada en el eje de la derecha, son los precios de Chicago, con los $650 famosos de la soja en el año 2013. La línea azul son los precios de la soja en Brasil, expresados en reales por tonelada en el eje de la izquierda. Y fíjense ustedes que en Brasil, durante 8 años, los brasileños vendieron la soja a 1.200 reales por tonelada. Les repito que no hay retenciones y no hay inflación. ¿Cuánto vale hoy la soja en Brasil? 3.000 reales por tonelada. Esa es la razón por la cual los brasileños el año pasado literalmente tiraron la soja arriba de los barcos y este año están haciendo lo mismo. La pregunta es, ¿cómo la soja no se derrumba si Brasil está cosechando y tirando la soja arriba de los barcos? Porque a estos precios el productor termina de cosechar y vende, invierte y compra más maquinarias y trata de alquilar más campos. Tiene incentivos de parte del gobierno, todo lo contrario que nosotros. Así que no se entiende cómo la soja no se cae con esta performance del lado de Brasil. Y tiene más del 60% de la soja vendida Brasil. Eso tampoco nadie lo dice. Ya debe estar en el 70% vendido. Y dentro de 2 meses va a pasar lo mismo que el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Se quedaron sin soja. La vendieron tan rápido y tan fuerte por los precios de China que tuvieron que importar soja de Estados Unidos. Ahora, este año va a pasar algo parecido. Anótenlo. Ahora, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que es el otro gran jugador. Y Estados Unidos tiene vendido el 99% de la soja que dice Luda que van a exportar en 12 meses y estamos en 6,5. 99, o sea, Estados Unidos ya no puede vender más soja a riesgo de quedarse sin soja. Estados Unidos produce 120, de las cuales 60 es para consumo interno y 60 tienen que exportar. De las 60 que dicen que van a exportar, ya están exportadas. Y el consumo interno viene batiendo récords mes a mes. Entonces, siempre hay que recordar que Chicago se mueve al ritmo de las reservas en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el famoso USDA, en enero ya empezó a avisar que el balance de oferta y demanda de maíz en Estados Unidos se empezaba a complicar. O sea, iba en camino al 20% a nivel de reservas. Fíjese, para que se entienda cuando yo digo Chicago queda en Estados Unidos, nunca se olviden de esa frase, porque la línea colorada es la que muestra las reservas mundiales de maíz. Uno diría, el mundo está bien de maíz, las reservas son cómodas. Y Estados Unidos iba camino al 20%, pero ahora va camino a menos del 10%. Y cada vez que las reservas en Estados Unidos se acercan al 10%, o se proyectan a niveles del 10%, se encienden todas las luces del tablero y se activan las alarmas. En eso estamos. Como pasó en el 96 o en el 2013. Fíjense, busquen cuánto varía el maíz en el 96 y en el 2013. Y también se agrava la soja, porque la molienda mensual de soja durante 5 meses batió récords en Estados Unidos. O sea, la molienda está activa y las exportaciones ya se fueron. Con lo cual Estados Unidos, fíjense la línea colorada del gráfico, el termómetro de los precios, es la relación stock-consumo de Estados Unidos, el nivel de reservas que se proyectan para el 1 de septiembre de este año. 3%. 9 días de stock. Si se cumple lo que dice el USDA, que probablemente, le doy un anticipo, ¿no? Estados Unidos va a tener que importar soja este año.
Importar soja como hizo Brasil el año pasado de Estados Unidos, no, al revés. Estados Unidos importar soja de Brasil, en agosto no va a quedar. ¿Se imaginan ustedes Estados Unidos importando soja de Argentina? Yo esa foto la quiero ver, ¿eh? Saco platea preferencial para ver esa foto. Va a pasar, acuérdense de lo que les digo hoy, estamos en marzo. En marzo no hubo cambios, el USDA no hizo cambios, en abril seguramente tampoco va a haber, recién en mayo. Y Chicago responde, Chicago ayer cerró el maíz $215 cuando valía menos de 120 hace un año, $100 de suba en 7 meses. Y la soja que valía $300 ayer cerró en 511, $200 de suba en 6, 7 meses, 8 meses. Esto es muy fuerte. Hay que remontarse a situaciones muy complejas para ver una semejante suba. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? En nuestra opinión, los números no cierran. ¿Estados Unidos tendrá que importar soja este año? Yo creo que sí. Me imagino Estados Unidos importando soja de Argentina. Es algo para... No, que nadie tiene en mente. Yo se lo estoy avisando, estamos antes del 20 de marzo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque piensen ustedes, pónganse en el lugar de un productor de alimentos balanceados en Estados Unidos. 2 hermanos que tienen que comprar 10.000 toneladas por mes. Y dicen, flaco, tenemos soja para abril. ¿Cómo vamos a hacer en mayo, junio, julio, agosto, septiembre? En octubre viene la nueva cosecha. Y acá se fue toda la soja, no queda más. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, importemos de Brasil. Bueno, voy a averiguar, dice un hermano. Va a averiguar cuánto me sale traer la soja de Brasil. Y sale $560 FOB Brasil, Paranaguá o los puertos del norte de Brasil, $50 de flete para llegar al Golfo de México, subir a una barcaza también cuesta $4 o $5, remontar el Mississippi con una barcaza 1.200 kilómetros para llegar a Iowa, y recién ahí, el tipo dice, bueno, no va a salir como $650. ¿Qué hacemos? Le dice un hermano al otro. ¿Nos cubrimos o convalidamos los 650? Y vamos a cubrirnos. ¿Y cómo harían ustedes para cubrirse? Comprar en el término. ¿Y cuál es el término de los americanos? Chicago. ¿Se entiende el mensaje, no? Chicago hoy está en un momento de tranquilidad, después de subir $200, ahora está tranquilo, pero porque entró Brasil, entra Argentina, está bien lo que está haciendo el mercado. Pero imagínense dentro de 2 o 3 meses cuando Estados Unidos se quede sin soja, Brasil también, Argentina no vende, porque ustedes no venden la soja y me parece bien que no la vendan. Entonces, ¿qué va a hacer Chicago? Estoy tratando de imaginar, ¿no? Ahora, en febrero los técnicos del USDA hicieron un famoso Outlook. Tercera semana de febrero, todos los años, los técnicos del USDA, no el USDA en sentido oficial, es oficioso. Dijeron en febrero que aumentando el área de maíz, escuchen bien esto, no me gusta mostrar muchos números, pero esto es necesario. Ellos dicen que el área va a aumentar 400.000 hectáreas y que la cosecha, la que viene, va a ser de 388 millones. Récord. Que la cosecha va a ser récord histórico. Y así todo, ¿qué pasa con los stocks? No salen del 10%. Esta es la buena noticia que yo tengo para ustedes. Los precios son buenos, son los que son porque Estados Unidos va camino al 10% de stocks. Y si la cosecha que viene, que es un interrogante, es récord, no van a salir del 10%. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos otro año bueno de precios? Sí, eso quiero decir. Y en soja lo mismo. Ahora escuchen bien. El USDA, los técnicos del USDA, perdón, dicen que el área de soja en Estados Unidos va a crecer 2,8 millones de hectáreas. Y que la cosecha también va a ser casi récord. ¿Y qué va a pasar con los stocks? Siguen en el 3%. O sea, ni en maíz ni en soja, proyectando una cosecha récord de ambos, que hay que ver si el clima acompaña. Quiere decir que vamos a estar de vuelta otro año más cortando clavos en Chicago. Interesante el panorama, ¿no? Entonces, cuando uno mira los precios de la soja, la pizarra de la soja en Chicago de los últimos 30 años, fíjense que hubo 4 oportunidades, hubo un rally de precios, en el 96, en el 2004, en el 2008, en el 2012, ¿se acuerdan? La famosa soja de 650. Este es el quinto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasó en esos 4 rallies? ¿Por qué se produjeron? Se produjeron porque Estados Unidos, cuando ve peligrar su abastecimiento interno, tiene 2 posibilidades. Cerrar las exportaciones, como hacemos nosotros,
o dejar que el mercado se arregle. Ellos no van a cerrar las exportaciones, no está en su genética. Los tipos dicen, bueno, que el mercado se arregle. ¿Y cómo hace el mercado? Sube los precios para racionar la demanda externa. Eso fue lo que pasó las 4 veces. La pregunta del millón es, con los 511 de ayer, ¿se logra racionar la demanda externa cuando ya tienen vendido casi el 100% de la soja y faltan 5 meses? Se les dejo la respuesta a ustedes. Yo creo que no. Pero yo creo que vamos a ver algo mejor en soja. Lo dije en enero en una charla en Córdoba ante 600 y pico de personas. Y lo sigo sosteniendo. Pero hay que respetar los tiempos del mercado. Esto es lo que está haciendo el mercado hoy, está bien, está dentro de lo normal, la cosecha brasilera presiona, los chinos no son tontos, son chinos, ¿viste? Bueno, aflojemos un poco, pero esta es la realidad. Las veces que esto subió, ahí están las 4 subas, pero no era lo mismo la China del año 96, que la del 2003, que la del 2008, que la del 2012. China empieza a ser una verdadera aspiradora de soja. Y se lo digo yo, que soy un especialista en el tema, a partir del 2010. Y la suba del 2012-2013, la famosa soja 600, volvió a perforar los 500 2 años después. O sea que la suba duró 2 años. Y era otra China, era otra Asia-Pacífico. Hoy, casi yo le diría, es prácticamente garantizado que tenemos otro año más de precios atractivos. Con volatilidad. No es una curva que va así. Va a ser la volatilidad, bajará 10, 20 dólares, volverá a subir. Obviamente los fondos juegan, todas esas cosas también juegan. Al Ministerio, el miércoles, el Ministerio de Agricultura, estas son noticias de anteayer, el Ministerio de Agricultura de China lanzó una campaña para reducir el contenido de maíz y harina de soja en la alimentación animal. Esto fue anteayer. Y ayer, ¿qué dijeron? Que los chinos confiesan que necesitan más maíz para alimentar o para compensar sus stocks bajos a nivel local. Esto de ayer. Reconocer públicamente esto para el gobierno chino es duro. Esto es duro. Entonces, tuvimos la voracidad china, que todavía tiene su efecto en los precios. Ahora estamos viviendo el clima de Sudamérica y el próximo evento es el clima de Estados Unidos. En abril, dentro de semanas, empieza la siembra de maíz en Estados Unidos. Y en abril-mayo y mayo-junio. Les doy un dato, a los que no saben o no manejan tanta información. El 10 de mayo tiene que estar sembrado el 70% del maíz. El maíz tiene sinónimo de alcance de rinde récord cuanto más temprano se siembra. Ahora, ¿cómo está Estados Unidos? Ahí está. Si ustedes conocen Estados Unidos, ustedes ven que en la zona de las Dakotas está seco. Nebraska está seco. Minnesota está seco. Y una lengüita que entra en Iowa. Por supuesto, el oeste de Estados Unidos son montañas, no calienta, ¿no? No es el cinturón sojero. Pero lo que estamos mostrando ahí es que el 20% del área que se va a sembrar con maíz y con soja hoy está seco. Y los pronósticos emitidos ayer, esto es de ayer, válidos hasta el 30 de junio, o sea, pasa todo el mercado climático. Dice que las Dakotas van a seguir secas y que Nebraska también y una lengüita en Iowa. Estamos hablando que el 10%, o un poco más, se va a sembrar seco. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a sembrar más rápido, ustedes entienden más que yo de eso. El año pasado, ¿cuál es lo que pasó? Se sembró tarde, el mercado generó un premio climático por exceso de lluvias. Y yo decía, ojo, porque estos tipos, viste, cuando salga el sol una semana, decirme 2 millones de hectáreas por día y cagamos. Perdón, pero así fue. Ahora este año arrancan con seca. Ustedes saben que es mucho mejor para nosotros que eso pase. Van a ser más rápido con seca. Ahora, si no llueve, y los pronósticos no son muy espectacularmente buenos, entonces tendremos un premio climático. No lo sé, probablemente sí. Los próximos 4 meses el mercado va a bailar al compás del tradicional mercado climático americano. Y de reojo mirando a China. Esta es la coyuntura que tenemos hoy, un pico a los 20 minutos. Vamos, Martín. Excelente, Enrique. Apasionante. Qué enorme oportunidad que se da a nivel contexto global, ¿no? Qué fantástico sería poder alinear los patitos en fila y poder capturar esto alguna vez, por lo menos en la historia, y subirnos a este tren
mundial que nos juega a favor, ¿no? Si sabemos acompañarlo. Ojalá se den las condiciones, es un año electoral, hacen falta divisas en el país, así que bueno, esta oportunidad es bienvenida, ojalá hagamos lo que hay que hacer para poder aprovecharla. Dos preguntitas cortas, Enrique, estamos un poquitito pasados en tiempo, así que te voy a agradecer si podés contestar lo más concentradamente posible. La primera pregunta nos dice, o comentario, nos dice, ¿los fondos y la debilidad del dólar no pudieron influir en las alzas? ¿No influyeron en las alzas? Es una buena pregunta. Sí, hay gente que opina que la debilidad del dólar fue la responsable de la suba de los precios. Yo creo que el 70% de la suba se debe a la voracidad china. Porque a mí que me digan, porque el dólar cayó un 8% frente a otras monedas, que fue lo que pasó en un año, ¿eso explica una suba de $200 en la soja? No me parece. Es cierto que la debilidad del dólar ayuda, es cierto que los fondos están comprados y ayuda, pero la base, la explicación es China. Excelente, Enrique. Y última pregunta que nos ha llegado es si el conflicto de China con Taiwán puede impactar en todo este contexto que vos mencionabas. Esa también es buena pregunta. Yo tengo una hipótesis, ¿no? Yo fui invitado por el gobierno de Taiwán, no sé, conozco Taiwán también, además de haber ido 4 veces a China, y los que conocemos el tema, China va a invadir Taiwán, por razones estratégicas y el dominio del mar de China, por más que es una islita de 36.000 kilómetros cuadrados contra los 9,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene China, parece una exageración, pero China va a invadir Taiwán. Entonces, la teoría, ¿cuál sería? Que China se estuvo sobreestoqueando con todas estas compras que superan las expectativas ante el temor de un embargo cerealero de parte de Estados Unidos y los países de Occidente, que también la han amenazado, porque China amenazó con invadir Taiwán y Estados Unidos amenaza con represalias. Eso podría ser una razón por la cual China se sobreestoqueó. La dejamos ahí. Yo creo que China va a invadir Taiwán, no sé cuándo. Ahora, me parece que el riesgo de hacer un boicot cerealero a China, cuando China es el país que le ha permitido al mundo evolucionar durante 20 años sin inflación, no es fácil. Todos los productos manufacturados, todo es made in China. Así que es una pelea interesante para mirar. Para seguir, estar atento. Bien, gracias Enrique. En minutos más volvemos con vos. Excelente. Bueno, vamos a entrar en el último y tercer bloque de este encuentro del día de hoy. Vamos a volver a Ricky para hablar de variedades de soja y propuestas de manejo para la próxima siembra. Adelante, Ricky. Bueno, gracias Martín. Dale, acá, como dice ahí, vamos a hablar un poquito del posicionamiento de las variedades. Va a ser cortito el bloque, pero pensando en lo que es ecofisiología de soja y sobre todo, bueno, los aspectos técnicos para afrontar una campaña como la que decía Guille, que era bastante complicada, ¿no? Entonces, cuando vemos de vuelta, análisis un poco de caso, estos son seteos de muchos años, 50 años climáticos de la Oficina de Riesgo Climático y Agropecuario, ver qué es lo que pasa, el efecto en el rendimiento de un año niño, ¿no es cierto?, en la región, pensando sobre todo en la de los chicos, la dichosa, y qué es lo que pasa un año niña, o sea, claramente los rendimientos se ven deprimidos, ¿no? Entonces, está bueno también analizarlo desde el punto de vista de fecha de siembra, ¿no? Con respecto a lo que es soja de primera, ahí vemos las características de depresión, si quieren, o de eventos quizás de seca que puede llegar a haber, con estos colorcitos cercanos entre el 10 al 30%, y cuando atrasamos fecha de siembra, obviamente, o pensando en una fecha de siembra de segunda, ya digamos empieza a mermar un poco esa característica de déficit hídrico por una cuestión de provisión de agua más cercanas hacia febrero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la base de todo esto? O sea, ¿por qué nosotros pensamos un poco en el cultivo y pensando en fecha de siembra? Lo que queremos hacer es, como decimos, captura de recursos, sobre todo lo que es radiación y ni hablar de agua, para generar rendimiento, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a centrar esa captura de recursos? Alrededor del periodo crítico, que es alrededor de R3 a justamente R6, ¿no es cierto? En ese momento es el momento en que si nos falta algún tipo de recurso, podemos llegar a estar perdiendo rendimientos potenciales. Entonces, ¿qué queremos hacer en ese momento? Al igual que pasa en maíz, ¿no es cierto? Queremos mantener, como dice ahí, tasas de crecimiento de cultivo, a su vez que la duración de esos momentos sea lo más prolongada posible, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos hacer es minimizar posibilidades de estrés, asegurar cosecha, y esto lo hacemos también armando estrategias de fecha de siembra, ¿no? Entonces, cuando analizamos distintas campañas de qué fenómeno, o sea, qué es lo que puede ocurrir, digamos, distintas situaciones de evento de si el año es neutro, niño o niña,
¿Y qué es lo que pasa con las frecuencias de rendimientos, ¿no es cierto? Un año neutro vemos que la distribución es bastante homogénea entre ambientes de alta y baja productividad. Los años niñas lo que ocurre es que se desplaza la frecuencia de rendimientos hacia un poquito más alta. Obviamente los ambientes de alta productividad son los que se van a destacar, pero lo más importante es ver qué es lo que pasa en los años niñas, ¿no es cierto? Acá, en este caso, estamos analizando campaña de la 16, 17, 17, 18, que las niñas fueron moderadas o suaves, pero lo que vemos en principio es que el rendimiento se deprime, y lo más importante es que la variabilidad del rendimiento es muy amplia, que es lo que pasa muchas veces en los años niñas, ¿no es cierto? Y lo podemos ver acá en ese coeficiente de variación. Vemos que hay lotes, digamos, que rinden más con respecto a otros y lo hacen de distinta manera, y eso también va en la explicación aparejado con una cuestión de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a meter, digamos, como decíamos, manejo, empezar a meter variedades o empezar a ver qué tenemos de opciones dentro del portfolio para tratar de ubicarlo lo mejor posible, ¿no es cierto? De acuerdo a los ambientes, empezar a entender en qué ambiente estamos, si es de alta productividad, baja productividad, y en función de eso empezamos a meter los distintos materiales que tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo de 4309 y 3821, que la 3821 es un lanzamiento de este año, que es STS, que iría bien focalizado para los ambientes de alta productividad en la región. Y obviamente cuando tenemos frecuencias de ambientes de baja, vamos a tratar de alargar el ciclo e ir con estos materiales, por ejemplo 5028 o 5030 intacta STS. Entonces, para ir a ejemplos concretos, uno siempre piensa en maximizar tasas de crecimiento o rendimiento a través de la radiación, ¿no es cierto? Pero sabemos que la radiación no es la única limitante, o se vuelve un factor secundario cuando la limitante empieza a ser el agua, ¿no es cierto? Entonces, una manera, digamos, de tratar de sortear una situación de déficit hídrico que ocurre alrededor de, como decíamos, diciembre y centrados en enero, lo que podemos hacer es, como vemos acá, acá tenemos genotipos de grupo, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Es un grupo 3 medio hacia un grupo 5 corto, y está bueno porque podemos ver qué es lo que pasa con el ciclo, ¿no es cierto?, en cuanto a días, ¿no es cierto?, a una misma fecha de siembra, y a su vez qué es lo que pasa dentro de un mismo ciclo de madurez, o un grupo de madurez, qué es lo que pasa en la medida que nosotros atrasamos fecha de siembra. Lo primero que vemos es que cuando alargamos ciclo, ¿no es cierto?, los días se extienden, ¿no es cierto?, vamos alargando hasta inclusive podemos llegar a un extremo de 15 días de más de ciclo entre un extremo y otro. Y por otro lado, también lo que vemos es que en la medida que nosotros atrasamos fecha de siembra, lo que hacemos es, como vemos esta gráfico, esta barrita naranja que esquematiza el periodo crítico, lo vamos corriendo, ¿no es cierto? Lo vamos corriendo más hacia febrero, que es una situación más benigna para el cultivo porque tenemos menos demanda ambiental. Entonces lo que queremos hacer es, como decíamos, mantener esa tasa de crecimiento, mantener la duración, ¿no es cierto?, minimizar las posibilidades de estrés y asegurar, como decíamos, la cosecha. ¿Cómo lo hacemos? Justamente, una cuestión de o elegir grupos de madurez, ¿no es cierto?, alargando grupos de madurez, o si tenemos un mismo grupo de madurez, lo que podemos hacer es optar por atrasar fecha de siembra en la medida que vamos perdiendo calidad ambiental. Siempre no hay que dejar de descuidar también la factibilidad del riesgo, digamos, de excesos hídricos que obviamente vienen con las lluvias otoñales. Entonces, para ir cerrando, ¿qué tenemos como opciones dentro del portfolio? Como decíamos, la 3821, que es un lanzamiento de esta campaña, que es una 4 corto STS, que la verdad que es de alto potencial de rendimiento y muy buscado por nosotros para ese segmento, y obviamente va a ir focalizada a los mejores ambientes de alta productividad, ¿no es cierto? También acompañando esta soja podríamos ir con una 4309, que también es de alto potencial de rendimiento y ya empieza a haber muy buena estabilidad, sobre todo en los ambientes de baja, o 4621 intacta STS, que también acompaña a la 4309, pero ya es una versión, digamos, intacta, y a su vez le provee la tecnología STS. Y en la medida que vamos perdiendo calidad ambiental, obviamente nos empezamos a meter en los grupos más largos, ¿no? Los 5 cortos, como puede ser una 5028 versión STS, o una 5030, que es el equivalente al 5028, intacta STS. Entonces, para concluir, ¿qué estrategias tenemos para tratar de mitigar una situación de estrés hídrico? Como veíamos, podemos hacerlo a través de alargar el grupo de madurez, o sea, ir pasando de los 4 cortos hacia los 5 largos. Con esto lo que hacemos es tratar de correr el periodo crítico hacia una situación más benigna. Podemos atrasar fecha de siembra si contamos con un mismo grupo de madurez, ¿no es cierto? También para sortear esa situación de mala calidad ambiental o situación de bajo provisión de agua.
Obviamente la combinación de las dos anteriores es la mejor, y sobre todo en las situaciones más duras que podemos llegar a afrontar. Y otra situación que no hay que dejar de mencionar es la posibilidad de escapar por ciclo, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un caso de sequía terminal. ¿Qué es esto? Cuando contamos solamente con el agua al inicio del cultivo, o las lluvias durante el periodo vegetativo, y después se nos corta el agua completamente hasta casi la cosecha. Entonces ahí lo que hacemos como estrategia es obviamente escapar por ciclo. O sea, siempre los ciclos más cortos son los que se van a hacer antes, van a madurar antes y van a generar, digamos, estructuras reproductivas y cosechables de una mejor manera en esta situación de sequía terminal que lo podríamos hacer con ciclos o grupos más largos. Así que bueno, esto es todo del bloque de soja, así que te doy paso, Martín. Excelente, Ricky, excelente. Pensaba recién lo importante que es diversificar grupos de madurez y diversificar variedades, ¿no? Miraba los periodos críticos y cómo en un año como este, tan complicado, donde el clima en febrero en la región nos jugó una mala pasada. Llovió un poco en febrero, llovió en enero y después en febrero se cortó el agua. Entonces lo importante que es esto de diversificar con fechas de siembra y con variedades, ¿no? Para que el periodo crítico no nos agarre en un pleno, ¿no? Con una sola variedad. Bien, Ricky, si bien recién nos contabas algo de soja, específicamente en el bloque estamos en soja, pero vamos a hacer una excepción porque nos llega una pregunta que tiene que ver con maíz, así que vamos a ir un poquito, unos minutitos nomás, volvemos a maíz. Nos pregunta Pablo Trabuco, ¿qué híbrido de maíz para el sudoeste de Entre Ríos y bajas densidades? ¿Qué híbrido sugieren? ¿Sí? Entre Ríos, bajas densidades en el sudoeste. Imagino Victoria, Gualeguay, todo por ese barrio. Y a continuación pregunta si es macullador o espiga flex, ese híbrido que vas a mencionar. Bien. No, ahí en esa zona anda muy bien un 7-7. Obviamente estamos pensando en siembras tempranas, ¿no? Anda muy bien el 7761, como veíamos en los grafiquitos, la verdad que tiene un nivel de compensación excelente tanto a las altas densidades como a las bajas, ¿no es cierto? Tiene una estabilidad muy buena, y acompañándolo al 6.1 te diría, casi de la mano, va el lanzamiento nuevo que es el 7921 CL VIP Tera 3, que la verdad que es muy parecido si querés en performance, así que van los dos muy bien para esa zona. Excelente, Ricky, excelente. Bueno, vamos a darle paso una vez más a la tercera entrada de Enrique para hablar un poco de la plaza local, cómo está el contexto de mercados internos, qué perspectiva ve él, y repasar estas perspectivas producto por producto para lo que nos toca en los próximos meses. Así que pasamos a vos, Enrique, adelante. Bueno, gracias Martín. Vamos entonces a las perspectivas producto por producto. Primero hablemos del trigo disponible. La gente que tiene trigo disponible tiene que reconocer que en materia de precios ha pasado esto. Cuando uno busca referencias en el mercado de trigo, tiene que reconocer que el precio del trigo estaba en $200 la tonelada, ya por agosto, julio año pasado, y llegamos a 280. A pesar de que hay trigo en el mundo, como decíamos hoy, sin embargo los países principalmente exportadores han tenido fracasos de cosechas o semifracasos, por eso el trigo se entonó. Además, todo está conectado, los vasos son comunicantes, ¿no? Si la soja sube, arrastra el maíz arrastra el trigo, así es. Con lo cual el trigo ha subido, y los precios son interesantes, pero ahí aparece una noticia: Rusia, que es el principal exportador mundial de trigo, puso retenciones en la exportación de trigo, 50%, y ahora ha puesto retenciones móviles. Escuchen bien la palabra porque les recuerdo que el ídolo de Cristina es Putin. Bueno, Putin acaba de cerrar las exportaciones de trigo, el principal exportador mundial, y además puso que si el trigo sube arriba de $200, que ya lo está, las retenciones suben del 50 al 70%. O sea, esto significa que Rusia está fuera de la cancha, pero nosotros también estamos fuera de la cancha porque el gobierno, esto si lo divulgan yo lo voy a negar, pero el registro está cerrado. O sea, está abierto, pero está cerrado, como ha pasado muchas veces. O sea, uno averigua si el registro de trigo está abierto, te dicen que sí, pero si lo quieren notar, el gobierno te dice que no. Pero bueno, entonces el partido de lo que queda de trigo se limita a una pulseada entre productores y molineros. Los exportadores estarían out. Ahora, esa pulseada la gana el productor. El problema es que los molineros tienen un problema serio. Tienen que pagar el precio a valores de mercado internacional
y tienen que vender la harina a precios de marzo del año pasado porque están congelados los precios. Es una jugada complicada la que el gobierno le obliga a los molineros. Es realmente muy jorobado lo que enfrentan los molineros. Con lo cual yo creo que el mercado de trigo no se va a derrumbar, tampoco va a estallar, con lo cual para mí cerrar el partido de trigo con estos precios no me parece mal. Y respecto de la gruesa, el maíz, fíjense un dato. Esto es para los defensores del libre mercado, que debe haber más que los que son en contra. Cuando la gente dice, no, hay que dejar los mercados libres. Bueno, Estados Unidos, fíjense cuánto utiliza. 40 y pico % del maíz lo utiliza para hacer etanol. Y la pregunta es, ¿esto lo decidió el mercado o lo decidió el Congreso americano? La respuesta la decidió el Congreso. O sea que en todos los países del mundo hay políticas activas e intervencionismo del gobierno que no generan, no permiten que el mercado se exprese en toda su dimensión. Y las plantas de etanol en Estados Unidos, consecuentemente, cada puntito colorado que ustedes ven ahí, en la zona núcleo americana, es una planta de etanol. O sea, un productor de maíz en Estados Unidos tiene a 10 kilómetros de su campo o una fábrica de etanol, una fábrica de venta balanceados, o un feedlot, o un tambo, y si quiere exportar, tiene que agarrar el Mississippi y hasta el Congo. Con lo cual, es otra historia. Estados Unidos, de las 360 que produce, 300 es consumo interno. En la Argentina, en cambio, es distinto. Nosotros tenemos que exportar, peleando contra Estados Unidos, que ya no tiene más maíz. Ucrania, que tuvo un fracaso. Brasil, que viene con un retraso en la síndrome de la safrinia, que no es un tema menor. Con lo cual, me parece a mí que hubo una buena cosecha en Estados Unidos, sí. ¿Hay problemas en Ucrania? Sí. ¿Hay demoras en Brasil? Para mí sí, y va a haber recortes en las proyecciones de producción. La demanda china, que apareció sorprendiendo a muchos, y Argentina con recortes. Con lo cual, esto pareciera ser un escenario de maíz promisorio. Pero déjenme que les diga lo que yo pienso. Yo creo que el escenario es bueno. Si yo estuviera en Estados Unidos no vendería maíz hoy. Si estuviera en Brasil tampoco. Pero si estoy en Argentina, tengo que tener cuidado con las medidas del gobierno. El gobierno no quiere que el maíz suba para defender a los polleros, los piloteros, todas esas cuestiones que ustedes conocen y que ya tuvimos una magia ya por diciembre de cerrar el registro de exportaciones de maíz. Eso podría pasar. Con lo cual, me parece también conveniente que a estos precios ir cerrando promedios no está mal. ¿Cuánto se puede pagar por el maíz? El 40% de vendido, el precio de paridad del maíz, tomando el FOB argentino, restando los gastos, da 194, cerca de $200 el kilo, que se está pagando en el mercado. No está mal. Convengamos, yo conozco, estoy en esto hace 40 años, ustedes sembraron pensando en un maíz de 140, va a decir 200, bueno, podemos tirar de la cuerda, ahí sí, pero no sé si es conveniente. Y finalmente la soja. La soja tiene una historia un poquito parecida a la del maíz. Buena cosecha en Estados Unidos, buena cosecha en Brasil, con algunos recortes que para mí no están reconocidos, pero que lo va a haber. Año Niña, que generó recortes en la Argentina, y la demanda china, que es feroz, que sigue siendo feroz. Con lo cual, en soja, Argentina hay un 25% de vendido, pero de eso mucho a fijar, con lo cual vendido realmente a precio en la Argentina, el porcentaje es muy bajo. Con lo cual, vuelvo para atrás un minuto. ¿Qué haría yo si tuviera soja en la Argentina? Yo le confieso que soja, tengo que ser sincero, yo no vendería soja. Salvo que crea que van a aumentar las retenciones. Si ustedes creen, por eso eso escapa mi responsabilidad para con ustedes. El que cree que van a aumentar las retenciones, entonces sí, vender la soja a estos precios no está mal, son precios buenos. El que cree que no va a haber aumento de retenciones, lo dejo a criterio de ustedes, yo no vendería soja. Me parece que da para más. Ahora, precios para el 2022, que es la pregunta que más... La mayor cantidad de preguntas en los últimos días que nosotros estamos recibiendo es qué hacer con el 2022. Trigo, ¿siembra trigo o no? La respuesta en principio pareciera ser que sí, todo indica que va a haber un aumento del área de trigo, pero trigo o cebada, en los lugares donde la cebada es una alternativa. Tengan en cuenta que el trigo es un grano más político que la cebada, y la cebada tiene de golpe, cuando hay un mercado
dominado por las malterías, ahora aparece China importando cebada y le sube la vara al mercado de cebada. Con lo cual es para pensar. Y la otra, que se la dejo picando, y que seguramente lo va a sorprender, ¿y si hago maíz de primera? En vez de hacer trigo soja o cebada soja, los chinos me van a estar agradecidos. Si es verdad que China viene a llevarse el maíz en el mundo en forma escandalosa, la alternativa de un maíz de primera no es una mala alternativa. Respecto de las paridades del maíz, no hay precio FOB del maíz el que viene. Quedan dos cuadros, este y el que viene. Entonces tenemos que hacer una hipótesis. El FOB argentino, mayo, de cada año es Chicago más 20. Eso daría, ¿cuánto vale Chicago mayo del 21, más $20, 209. Con las restricciones actuales daría para pagar 174 la paridad del maíz de la nueva campaña. ¿Y qué es lo que se están ofreciendo? 170, depende del día, un poquito de volatilidad siempre tiene el mercado. No son precios malos, les confieso, no vendería. Forward, maíz para el año que viene, no vendería. Creo que podemos ver algo mejor y las retenciones para el maíz parecerían ser menos probables. No menos probables porque al gobierno no le interese, menos probables por los volúmenes. Hay mucho más guita la soja que el maíz aumentando las retenciones. Y finalmente la soja, hay que hacer el mismo ejercicio, ¿no? De hipótesis. El poroto argentino normalmente en mayo vale Chicago más 20, el aceite vale Chicago más 30 y la harina vale Chicago menos 10. Esto es histórico. Y esta es la forma que los exportadores, las aceiteras manejan sus paridades. Con lo cual, tomando esa hipótesis, que es bastante realista y promedio, estadístico además, daría que la soja para el año que viene tendría que estar pagándose $300 la tonelada. Y eso es lo que están ofreciendo. Depende del día, ¿no? Más o menos $300. ¿Es un precio interesante? Sí. ¿Es un precio para vender? Repito lo que dije antes. No vendería. Creo que podemos ver algo mejor, salvo riesgo de retenciones. Listo, Martín. Excelente, Enrique, excelente, completando un poco el esquema que teníamos previsto en la agenda del día de hoy, de repasar un poco la coyuntura, ir desde lo general hacia lo más particular en el entorno. Como hablábamos al principio, una oportunidad más que interesante para este año, en un país bastante revolucionado, con bastante movimiento, lo vemos todos los días, pero bueno, las perspectivas para el agro siguen siendo interesantes y seguramente van a traccionar y posibilitar un buen año. Bien, hemos hablado de producción, hemos hablado de trigo, de maíz, de soja, hablamos de genética, de manejo con Ricky. Hemos escuchado a Enrique ver este pantallazo de mercado, de coyuntura y de situación en la que estamos, y ese fue un poco lo previsto para el día de hoy. Voy a dar paso, ya finalizando y agradeciéndoles a todos por estar del otro lado, voy a presentar a Guillermo Fucci, que es un colega, un amigo de muchos años, con el cual hemos aprendido mucho y compartido varias historias. Él es socio de La Dichosa y bueno, nos va a presentar un breve panorama de mercado, porque todo esto que hablamos de la cuestión coyuntural, la cuestión de precios y demás, indudablemente que impacta a nivel de insumos, a nivel de elementos clave para poder producir. Entonces yo los voy a despedir y les voy a dar paso a Guillermo, así que les da un panorama un poco más completo y terminamos con esto el día de hoy. Adelante, Guillermo, un placer estar con vos hoy. Gracias, Martín. A ver, no puedo estar más de acuerdo con la definición que dijo Enrique respecto a dónde está el poder hoy en el mundo, o dónde se está moviendo el poder en el mundo. A mí me gusta decir que pasó del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y eso es lo que se va a ver, digamos, en los próximos años con mayor exactitud. Yo quiero hacer un breve comentario del mercado de agroquímicos hoy en la Argentina. Y adivinen qué, voy a hablar de China. En el mercado de agroquímicos más del 60% de los activos que compramos y usamos en nuestra producción provienen de China. China, respecto a los activos, está con un aumento significativo en algunos de ellos. Yo traje aquí algunos pequeños ejemplos para que vean cómo ha aumentado el valor
En el caso de glufosinato, un 50%, atracina más 45%, glifosato más del 40%, los 4D más del 30% y los S-metaloclores y metaloclores 25%. Ese es un valor que es, digamos, lo que nosotros nos vamos a encontrar este año en el mercado, y verdaderamente va a tener algún impacto, digamos, en los costos de producción. Las razones, rápido las digo, dos. Una es, nosotros no conocemos, no es público, ya lo saben, China no informa, pero la materia prima en China se produce en el norte del país, y las provincias del norte del país han estado cerradas por COVID, y era muy difícil, digamos, que los transportes pudieran pasar porque estaban cerrados. Ese es un tema. Tema dos, se devalúa el yuan en China, lo cual sube los costos. Entonces, digamos, desde el punto de vista del valor de los activos, China hoy representa para nosotros un impacto importante, porque como les dije, más del 60% de lo que se usa en Argentina proviene de China, de todas las empresas. El tema número dos, que afecta también al valor del mercado de este año, es el tema del valor de la logística. Y esto tiene que ver también con el tema del COVID, porque, digamos, como ustedes saben, muchos países estuvieron cerrados y muchos contenedores han quedado sin poder ser rescatados en muchos lugares en el mundo. Más, agrégale a eso la competencia que hay de la exportación de productos relacionados a COVID versus un agroquímico, ¿sí? En el 2019 se pagaba un contenedor desde China a $1.500. Bueno, lo que se pagó hasta hace un mes eran $10.000, o sea, aumentó casi 10 veces. Y ayer, tengo la información de ayer el costo bajó, pero está en algo así como $8.000. Igual sigue siendo muy alto respecto al año pasado. Y el punto número 3, que afecta claramente, digamos, al mercado de agroquímicos en Argentina, tiene que ver con eso que dice ahí, balanza comercial, que es nada más ni nada menos que la balanza de dólares que tenemos acá en la Argentina, que el gobierno le ha impuesto a cada empresa. ¿Qué quiere decir eso? Rápido. Las empresas tienen o acuerdan con el gobierno nuestro acá en Argentina una cantidad de dólares necesarios para pagar las importaciones. Eso quiere decir que algunas empresas van a estar normalmente operando este año y algunas van a tener dificultades de importación de activos. Entonces, la pregunta del millón que queda después de analizar esto es si, digamos, este año vamos a tener la cantidad suficiente de productos para producir y qué valores. A esto déjeme agregarle el componente argentino. En nuestro mercado, en Argentina, el stock que hay de agroquímicos no es tan importante, si bien hay, lo cual eso significaría que de alguna manera pudiera compensar un poco, digamos, el tema de los precios, porque lo que queda en stock tiene valores del año pasado. Sin embargo, la reflexión que yo haría acá es muy simple. Todos los productos que nosotros tenemos definidos, o sea, dependiendo de los cultivos que hagamos, los productos que necesitemos para esa producción, este no es un año para especular. Hay que tomar posición claramente en los productos que necesitamos para lograr la mayor productividad posible, aprovechando lo que bien decía ahí Enrique y demás, en el cual claramente, digamos, algunos cultivos como el maíz y soja que pintan bien, sobre todo, tengan toda la tecnología necesaria para poder producir. O sea, ese sería un consejo importante, no especulemos, porque no tenemos hoy, digamos, tanta soltura en la oferta de agroquímicos este año en Argentina. Esa sería como una conclusión, algo adicional a lo que hoy tenemos planteado, pero me pareció importante comentarlo porque nos hace pensar de que, digamos, no va a estar tan suelto el mercado como para poder especular. Así que tomen posición en productos, porque esto no se va a arreglar hasta por lo menos fin de año, ¿sí? Todo esto en China no se arregla tan fácil. Bueno, ese era mi comentario, no quiero llevar más tiempo, porque ya nos hemos excedido un poco en el tiempo. Quiero agradecer fundamentalmente a toda la gente que ha estado conectada, que está del otro lado, agradecer a la gente de Nivel, a Ricky, gracias. Por supuesto, a Enrique, Elise, como siempre, digamos, tiene información de primera.
Y a vos, Martín, por haber, digamos, sido el coordinador y a Revista Chacra en general por haber logrado armar este Zoom y poder, digamos, sentirnos que hemos compartido un grato momento, una linda reunión. Así que gracias a todos.